Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberto, y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bueno, no muy bien, me cogió un virus, cuando no es un virus, es un revirus, pero bueno, ahí vamos saliendo adelante. Mira, hoy vamos a hablar de la UPACO, que fue incluida en la lista de organizaciones terroristas en la última edición, en la última actualización que hizo la dictadura cubana sobre este tema. Todos sabemos cómo se conforma, Sí, Pedro, adelante. todos sabemos cómo se conforma esta lista, es a gusto y placer de la dictadura, como dije, pero esto tiene otras implicaciones, porque ya considerar a la UNPACO como organización terrorista, nada más lejos de la realidad, es todo lo contrario, implica considerar a José Daniel Ferrer García, el presidente de la UNPACO, como terrorista, y a todos los miembros de la UNPACO, pero además va un poco más allá, porque José Daniel es además el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y esto puede traer consecuencias para las organizaciones que están incluidas dentro del Consejo y para los miembros del Consejo, y sobre eso vamos a estar hablando hoy. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con la presencia de Elena Larrinaga, quien preside el Partido Demócrata Cristiano Cubano y la Secretaría de Exteriores del Consejo. También está con nosotros Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, y contamos con un video que nos envió Carlos Ahmed Oliva, miembro de la UNPACO, una de las personas más allegadas a José Daniel Ferrer. Eh, Morúa, eh, ¿cómo tú valoras la situación de que la UNPACO haya sido incluida dentro de, el listado de organizaciones terroristas? Mira, es realmente una, mm, digamos, una línea de acción, una movida política del gobierno cubano peligrosa, que nada tiene que ver con la naturaleza, la realidad, las acciones básicamente de la UNPACU a lo largo de los años. Recordemos que se está hablando, se está calificando de terrorismo a una de las organizaciones más activas dentro de la oposición cubana, digamos, después de la segunda, empezando la segunda década del 2000, ¿no? Recordemos que la UNPACU fue creada en el 2011 y desde que fue creada la UNPACU se ha venido destacando como la organización, digamos, más reconocida, con más visibilidad y al mismo tiempo más activa a lo largo de los años, ¿no? Con las oscilaciones, las altas y las bajas. De modo que aquí hay un intento básicamente del gobierno cubano de descabezar y de destruir de algún modo al resto de la oposición, no solo la UNPACO, atacando a la organización más reconocida y visible dentro y fuera de Cuba. De modo que es peligroso, reitero. Es un intento, obviamente, de contrarrestar, de ofrecer una contrapartida a la última impronta de José Daniel Aeropaco cuando salió de la prisión con, digamos, a principio de enero
de este año, la UNPACU empezó básicamente a ser vista como la organización social independiente más importante a partir de la acción social de José Daniel en Santiago de Cuba. El gobierno cubano no tenía modo de parar esto a no ser haciendo dos acciones. La primera, volviendo a encarcelar a José Daniel, y la segunda, tratando de desprestigiar políticamente a la UNPACU. Y ese contraste es importante porque eso coincide con ese gran momento en que José Daniel y la UNPACU en Santiago de Cuba fundamentalmente estaban desarrollando esta obra social de apoyar a los vulnerables. De modo que es peligroso y de algún modo empieza a culpar por asociación y a condenar por asociación a todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba que de alguna manera han tenido relación con la UNPACU y mantienen esa relación con la UNPACU. Recordemos que José Daniel es el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y se trata de casi la única organización dentro del país que es incluida en esa lista totalmente espuria. Elena, algo que quieras agregar sobre esta parte acá para después continuar con otras cosas. Mira, yo creo que declarar a UNPACU una organización terrorista es un sinsentido. No tiene base desde ningún tipo, ni legal, ni jurídica, ni histórica, ni nada, ni por la tradición de la organización, ¿no? Yo creo que esto es lo que se llamaba antiguamente las artimañas de la política, ¿no? Que son muy estratégicas, funcionan, pero están hechas para subvertir, para equivocar, para dañar. Esto me recuerda mucho a las épocas de Maquiavelo, cuando decía esa frase que se le atribuye de que el fin justifica los medios. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que a veces se nos olvida, porque las personas que vivimos en un mundo democrático, tenemos la creencia y el pensamiento y la realidad de que los gobernantes gobiernan por el bien de su país. Pero estas personas tienen una mentalidad, este gobierno cubano tiene una mentalidad, yo diría que me retrotraería a los Borgia o al siglo XVI, que es mantener el poder a toda costa. Y esta es una de las manifestaciones de este deseo de mantener el poder, que aparte es una cosa completamente ridícula, porque la palabra terrorismo, la etimología de la palabra terrorismo o sea, viene de terror. Y el terror se escenificó y se amplió el sentido del terror en la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo tú vas a atacar a una persona de terrorismo cuando tú eres el que infundes el terror en un país? O sea, no tiene base ninguna por dónde cogerla, pero es muy malintencionada y muy peligrosa, como decía Manuel. Hernán. A ver, tan es así como cuenta Manuel y como cuenta Elena que UNPACU dista mucho de ser una organización terrorista, que le preguntamos a Carlos Amel Oliva qué es UNPACU, cuál es el trabajo que realiza UNPACU. Y este es el mensaje que nos dejó. Un cordial saludo, Hernán, Manuel y todas las personas que nos ven. La Unión Patriótica de Cuba es una organización que lucha de manera pacífica pero activa por lograr una transición en Cuba, un cambio democrático donde se respeten todos los derechos humanos de todos los ciudadanos, haya pluralismo político, economía de mercado y división de los poderes del Estado. Es decir, en resumen, para que se instaure en Cuba una democracia liberal y que nuestro país goce del progreso tanto material como espiritual que esto genera. Así está en sus estatutos y así bajo estas premisas se ha venido comportando la UNPACU desde su fundación en el año 2011. Fue fundada por José Daniel Ferrer y un grupo de patriotas cubanos que venían en su mayoría de otra organización pacífica que fue el Movimiento Cristiano Liberación, fundado por Oswaldo Payá, y fueron casi todos promotores, colectores de firma del proyecto Varela. En aquel entonces, en el caso de José Daniel, fue llevado a prisión y fue
sentenciado a 25 años de privación de libertad solamente por recoger firmas de una iniciativa que estaba amparada bajo la misma constitución comunista. La UNPACU tiene tres líneas fundamentales de activismo. Una es la capacitación de sus activistas a través de talleres, a través de documentales, es decir, material audiovisual, a través de encuentros para debatir ideas. Estas ideas, es decir, el objetivo de nuestra capacitación es precisamente entrenar a los activistas en la lucha no violenta, qué hacer cuando son atacados, cuando son violentados por agentes de la policía política, cuando son violentados por agentes de civil disfrazados, es decir, policías disfrazados de civil, y a veces por algún que otro, que cada día son menos, pero existen simpatizantes de la dictadura. Nosotros también instruimos a nuestros activistas en economía, en materias como jurídica, en materia jurídica, para que sepan defenderse, para que sepan qué hacer ante una situación determinada, y en todo lo que tenga que ver con el proceso de liberación de Cuba, con respecto también a la Cuba que soñamos. En nuestro programa tenemos tenemos nuestros estatutos donde está bien plasmado todo eso, y también es parte de las cosas que se le enseñan a los activistas. La otra línea es el trabajo social. La población cubana, producto de más de 60 años de dictadura comunista, de economía centralizada, está en la más absoluta miseria, y nosotros pues tratamos siempre de ayudarles con nuestros limitados recursos, pero tan siquiera en nuestras comunidades donde hay células de UNPACU, ayudamos con alimentos, con medicina, a veces a personas que tienen una situación, objetivamente una situación determinada, y necesitan ciertos recursos, y también los ayudamos. Así como en muchas otras ocasiones hemos ayudado a personas a arreglar el techo de su vivienda, porque se moja, ayudar a alguna parte de su vivienda, siempre pues de manera transparente, y no buscando clientelismo político, sencillamente como el gesto humano mínimo que podemos hacer como una organización ante la situación deplorable que vive el pueblo de Cuba. Lo otro es el activismo pacífico, no violento, que lo hemos desarrollado y está así documentado en material audiovisual a través de marchas, mítines, protestas, pegando pegatinas, carteles, tirando volantes y de otras maneras, pero siempre de manera pacífica. Esto ha traído la represión del régimen. La UNPACU ha sido la organización más activa ya a través de los años, desde su fundación prácticamente se convirtió en la organización más activa, más contestataria de Cuba, y a través de estos años hemos sido la organización que más presos políticos ha tenido por decenas. Hemos tenido presos políticos, actualmente tenemos presos políticos, y esto evidencia que en esta relación que existe entre nuestra organización, en esta dinámica de lucha entre nuestra organización y la dictadura, siempre nosotros hemos puesto el cuerpo, el pensamiento, la voluntad, la idea, las ideas de libertad, y es la dictadura la que ha puesto la represión, la que ha puesto la violencia, la que ha puesto los golpes, y la que ha puesto también los crímenes, los asesinatos. Tenemos varios activistas que han muerto en prisión, que han muerto en circunstancias muy sospechosas, no esclarecidas, y eso es la dictadura quien lo ha puesto. En estos años no existe un solo caso de que se haya fraguado o tan siquiera que se haya hecho algún intento o planificación de alguna actividad violenta por parte de nuestra organización hacia cualquier miembro de los grupos represivos en Cuba. Y pues nada, decir que la Unión Patriótica de Cuba es básicamente eso. Hoy José Daniel Ferrer García, nuestro líder y fundador, está preso pagando sencillamente el costo del activismo pacífico que hemos llevado a cabo durante estos años. Está preso, fue liberado a través de un
trato entre el anterior gobierno de Estados Unidos, la Iglesia Católica y el gobierno de Estados Unidos, disculpe, la dictadura cubana, y luego fue revocado sencillamente sin haber cometido ningún delito y sin haber ejercido la violencia en ningún tipo de sus manifestaciones. Por otro lado, ¿qué nos parece, responder a qué nos parece la inclusión de la Unión Patriótica de Cuba en una lista de organizaciones vinculadas al terrorismo que realizó, que confeccionó la dictadura cubana? Bueno, en primer lugar, además de todo lo que he hablado y de nuestra, digamos, de nuestro background, de nuestro asidero político pacífico, de nuestro historial pacífico, puedo decir de que en este caso, ante todo, hay que valorar de quién viene la acusación. Esta acusación viene de un gobierno cuyos principales líderes, todavía en el poder, iniciaron una revolución hace más de 60 años contra una dictadura, sí, pero iniciaron una revolución violenta. En aquel entonces, el movimiento 26 de julio, que era el movimiento que inició esta revolución, encabezado por Fidel Castro y Raúl Castro, que todavía está en el poder, tenía un brazo que se llamaba acción y sabotaje. Sabotaje era lo más parecido que había en aquel entonces a la palabra terrorismo. No se usaba esa palabra en aquel entonces, pero sabotaje era poner bombas, secuestrar personas, secuestrar transporte público, cortar la corriente, incendiar propiedades, ajusticiar o asesinar a miembros de los grupos represivos, miembros de la policía, miembros del ejército de la dictadura de Fulgencio Batista. Esta organización fue la primera en orientar el secuestro de una aeronave que partió desde Miami y terminó estrellándose cuando se la dirigían hacia el oriente de Cuba. Esta organización puso en una noche, se jactó de poner en una noche 100 bombas, y esta organización inició su revolución o su movimiento contra la dictadura de Batista con un asalto a un cuartel, un asalto armado a un cuartel. Entonces, cuando tomó el poder este gobierno, cuando ese movimiento se hizo gobierno, unos años después entraron en contradicciones con el gobierno de Estados Unidos por la falta de democracia que se evidenciaba, que por el camino que venían tomando las cosas hacia el comunismo, y sencillamente este gobierno de Raúl Castro y Fidel Castro, pues en una contienda bélica que se conoce como la crisis de los misiles o la crisis de octubre, donde instalaron de manera oculta misiles nucleares en Cuba apuntando hacia Estados Unidos. En esa contienda, la decisión de Fidel Castro y de los revolucionarios en aquel entonces fue aconsejar a Khrushchev de dar el primer golpe, es decir, el intento, la intención de acabar con la civilización, porque eso es lo que iba a pasar con una guerra atómica. Se iba a extinguir nuestra civilización. Y eso, quien lo pensó y estuvo dispuesto y lo sugirió, fue Fidel Castro. Fue Fidel Castro, fue el gobierno actual, el gobierno que está en el poder, que lo dirige, todos sabemos, Raúl Castro, en realidad. Y Fidel Castro fue el tipo, la persona en la historia de la humanidad que estuvo dispuesto y pues dio la orientación, demostró la intención de acabar, de iniciar un proceso nuclear que acabase con la humanidad. Que alguien me diga si esto no es el peor, digamos, esto no hubiese sido el peor hecho de terrorismo de la historia de la humanidad. Después de eso, el régimen cubano hizo alianza con casi todos los enemigos de Estados Unidos y de Occidente, digamos, era en medio de la Guerra Fría,
y entre los dos sistemas, los países que promovían los dos sistemas, la democracia liberal por un lado y el comunismo opresor, unipartidista, censurador, lleno de presos políticos por el otro. Fidel Castro apostó a apoyar el lado incorrecto de la historia, apoyó el comunismo. Si de él hubiese dependido, el mundo entero ya estaría plagado de países con un solo partido que no permitía la prensa libre, no permitía ninguna organización que se desentendiera del control estatal. Y imagínense, la cifra de presos políticos a nivel mundial hubiese sido de millones y millones, más todos los crímenes de lesa humanidad también. Entonces, ese es el historial de ese gobierno. Después de eso se hizo aliado también de muchos movimientos terroristas que son enemigos de Estados Unidos y todavía lo es, como Hamas. Promovió y exportó la revolución y los métodos terroristas que ellos usaron al mundo entero, haciendo así en casi toda América Latina, también en África, mandó tropas a cantidad de países para supervisar, asesorar el uso de estos métodos terroristas. Creó guerrillas en el mundo entero y apoyó a ejércitos de países que instauraron el comunismo o que trataban de instaurar el comunismo. Entonces, ellos son los que han estado del lado del terror en la historia. Contra su propio pueblo instauró un régimen totalitario y ejerció el terror de Estado, como lo está ejerciendo ahora con José Daniel Ferrer, lo está ejerciendo con todos los presos políticos que ha tenido, y también asesinó a Oswaldo Payá, Sardiñas y a otros. No hace diferencia ni distinción entre personas mayores, entre jóvenes, entre hombres, mujeres, y tampoco entre niños. No son pocos los casos de represión que tenemos en Lompacu, donde han sido detenidos niños y padres sencillamente por participar en una actividad recreativa. Entonces, en tal caso, creo que esto, si no fuese porque trae consecuencias, sobre todo del tipo prácticas, técnicas, y viene de la mano de un gobierno, fuese algo que no valiese la pena ni discutir, ¿no? Porque es algo que no se sostiene por sí solo. La UNPACU tiene un historial de lucha pacífica y lo demuestra, que jamás ha sido sancionado ninguno de nuestros activistas, ni siquiera acusado de planear siquiera un atentado, un asesinato contra ningún miembro, ni dirigente político, ni miembro del Partido Comunista, ni miembro de las fuerzas represivas. Eso lo dice todo. Y por otro lado, está el hecho de que quien nos acusa es uno de los gobiernos más terroristas de la historia. De hecho, está incluido en la lista de países que patrocinan el terrorismo y que colaboran con el terrorismo. Actualmente Cuba, la dictadura cubana, ha mandado personas, a cubanos, al ejército de Rusia, que Vladimir Putin está acusado de crímenes de lesa humanidad en la ONU. Está mandando personas allí. Y eso es colaborar con el terrorismo. Tiene vínculos con movimientos narcoterroristas, como es la guerrilla de Colombia. También en la actualidad tienen vínculos con los terroristas de Palestina, los terroristas iraníes, que es un gobierno terrorista que promueve, que apoya a terroristas, los iraníes, con Hezbollah, con Hamas. Entonces, realmente, como bien les digo, es algo que si no viniera de parte de un gobierno, pues, y todas las implicaciones técnicas que esto puede traer para la UNPACU y también y en general para sus miembros, pues fuese algo que no valiese la pena ni debatirlo por ser algo pero tan descabellado. Bueno, ahí estaba claro, ¿no? Nos dejaba claro Carlos Amel cuál es cuál ha sido el trabajo, la trayectoria de UNPACU, y que dista mucho de ser una organización terrorista. Así que no vale la pena seguir hablando de eso, pero sí me parece que es importante hablar de qué consecuencias tiene esto, tanto, como decía Pedro al comienzo, para José Daniel, que hoy en día está preso, injustamente, pero preso, para quienes siguen el legado de José Daniel y de UNPACU, quienes siguen trabajando, porque no es que José Daniel está preso y entonces UNPACU no existe más. Y qué consecuencias puede tener
para los aliados, como puede ser el Consejo para la Transición, cuyo presidente es José Daniel, según el gobierno cubano, un líder terrorista, ¿no? Entonces, no sé, Manuel, si quieres tomar esa pregunta. Sí, muy bien. Digamos, ir básicamente a los propósitos y las consecuencias de este acto. No tratar de seguir defendiendo la condición no terrorista de la UNPACU, porque podría significar entrar en el juego que el gobierno cubano quiere, ¿no? En esa discusión. Yo creo que hay que centrarse en las consecuencias que puede tener y los propósitos que busca. Yo creo que las consecuencias son claras. Una, el intento posible en determinados círculos de devaluar a la oposición cubana, tratando de decir que la oposición cubana, en su incapacidad de lograr los cambios, ha derivado en organización terrorista, ¿no? Y que por lo tanto no vale la pena seguir apostando a la idea de buscar apoyo y transición democrática con la oposición cubana, porque si su principal, uno de sus principales líderes, la principal organización pues, terrorista, pues de pronto se trata de devaluar esa posibilidad, de degradar a la sociedad civil cubana en sentido general, independiente. Otra consecuencia, obviamente, que el gobierno cubano busca, es la de proyectarse. Recordemos que la historia de la Revolución Cubana es una historia de terrorismo, definitivamente. Pero con esto lo que estaría buscando es aparecer de igual a igual en la comunidad internacional con aquellos países que lideran la lucha contra el terrorismo, situar a Cuba en esa y decir que nosotros somos una nación, un país, un Estado constitucional que, al igual que el resto de los países del mundo, Estados Unidos, Europa, está luchando contra toda forma de terrorismo, incluyendo el terrorismo que practican que se practica contra ellos. Una manera de proyección para borrar su propia historia, que cosa que no deberían hacer, porque cada momento tiene su contexto. Obviamente la violencia no nos gusta, pero en definitiva es parte de lo que ha sido la historia. Yo creo que esto es una segunda intención y una posible consecuencia que estaría buscando el gobierno. Una tercera, y con esto me quedo, no quiere decir que sea la última, pero me parece fundamental. Una tercera consecuencia tiene que ver con equilibrar su combate y al mismo tiempo su disputa con los Estados Unidos. Aquí hay una cuestión muy específica. Es decir, los Estados Unidos son los que han practicado el terrorismo hacia Cuba y los continuadores de esa política son organizaciones como las que el gobierno incluye en la lista y una tan destacada, con un líder tan destacado como los UNPACU. Entonces, esto lo que tiende es a confundir, a difuminar y tratar de romper las posibles alianzas que al interior de Cuba y con cubanos y propuestas también fuera de Cuba pudieran establecerse simbólica y realmente dentro de la sociedad civil y dentro de la oposición cubana. Y creo que aquí algo a destacar dentro de esta tercera consecuencia, que es la de deslegitimar a la oposición como oposición. Yo creo que eso hay que atenderlo definitivamente y por eso vale la pena hablar en este sentido de este gesto y de esta actitud, de esta nueva política del gobierno cubano de calificar de terrorista a la oposición pacífica, que surgió en los años 90 justamente con esa naturaleza. De hecho, no hay otra opción. Aunque mucha gente quisiera, aquí no hay otra opción que ser pacífico. Mira, antes de que Elena intervenga, una cosa, ¿no? Eh, yo no tengo en mente que en los últimos 40 años en Cuba haya existido una organización opositora terrorista. No conozco ningún caso de que exista eso allí. Y lo otro, pues, si pudieras tocar este tema, hablarme de este tema, pienso que también es una presión directa contra el Consejo
para la transición democrática en Cuba por el volumen de organizaciones que se están incorporando. ¿Coincides conmigo en esto, que es una forma de atacar al Consejo y de paso, como tú dices, a todo el cúmulo de organizaciones que están dentro del Consejo? Bueno, no sé si Elena quiere responder eso. Bueno, claro, responde. coincido plenamente con eso, ¿no? Pero me parece que Elena podría argumentar eso desde otra perspectiva, incluso mejor que yo. Bueno, yo creo que eso de nombrar a UNPACU como organización terrorista, por supuesto, es una medida como disuasoria, muy disuasoria, sobre todo para los integrantes del Consejo, para la transición democrática en Cuba. El Consejo ha hecho una grandísima labor desde sus inicios, ha ido captando, no me gusta la palabra captar, sino se han ido sumando muchas personas que han visto en el Consejo una institución sólida, digamos que es la única institución de verdad que abarca muchas sensibilidades dentro de Cuba, ¿no? Está estructurada y funciona bien. Tiene también reconocimiento internacional y cada vez, les comentaba ahora antes a Manuel y a Pedro, sistemáticamente a mí todos los días, chorreadamente, me llegan personas que quieren formar parte del Consejo, porque ven en ello como una luz y como un futuro. Y yo creo que la idea del gobierno es disuadir a las personas que se sumen a esto, porque eso va en detrimento de ellos, porque además quiero decir que el Consejo ha sido la primera institución sólida en Cuba que ha propuesto un camino de reconciliación y de paz. No ha venido con palabras agresivas, no ha venido a protestar, sino que ha venido a proponer. Y eso para ellos es el desastre, el desastre. Y luego también yo creo que hay también una segunda derivada un poquito más lejana, pero yo creo que esto también de nombrar a UNPACU como una organización terrorista también tiene que ver con el epíteto que le han puesto al gobierno venezolano, ¿no? Es un gobierno terrorista, con lo cual tenemos cierto derecho porque a los terroristas se les puede atacar, condenar, eh, y me parece a mí que también hay un juego macabro ahí, también con eso, ¿no? Si ustedes pueden hacer esto porque esto es una organización terrorista, pues igual también nosotros estamos legitimados para hacer esto porque también esta es una organización terrorista. Eso es muy dramático lo que estoy diciendo, pero yo desconfío mucho de nuestros congéneres, desconfío mucho de sus razones, ¿no? Y esa la tengo ahí, pero por si acaso la comento. Bueno, algo que quieras agregar con relación a esto. Sí, no, me parece muy bien lo que dice Elena. Solo agregaría a ese punto el hecho básico de que el gobierno está tratando de, en el caso de, y a través el ataque a José Daniel Paco, de reproducir esa técnica política de acoso y derribo, ¿no? En la que de algún modo utilizo todo lo que puedo utilizar, campañas de desprestigio, desnaturalización de los objetivos de la naturaleza de la organización, difumino, creo una imagen que no tiene nada que ver con los fundamentos, la base y la línea de acción del Consejo para ir confundiendo a la gente, porque el Consejo, como dice Elena, pues, se ha ido fortaleciendo, ha ido creciendo. Hoy somos 32 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, actores independientes, gente muy solvente, y esa imagen hay que difuminarla de alguna manera en un camino en el que ahora mismo se profundiza esa integración y ese contacto con la ciudadanía, se va abriendo paso. Y de algún modo, si asocias al presidente del Consejo y a la organización UNPACU con digamos, la acción terrorista, pues claro, ahuyentas o intentas ahuyentar a la ciudadanía. Es un momento en que hay un vacío totalmente de representación por parte del gobierno cubano. El gobierno cubano malamente se representa a sí mismo, ¿no? Y a mí me llama la atención sobre todo porque hay un uso conveniente del asunto. Ahora acaba de revelarse un reportaje, se acaba de revelar que la persona que intentó matar a 9 personas, desafortunadamente tuvo éxito con una, mató a una persona, es alguien asociado al gobierno, ¿no? Y eso es un acto terrorista. Y el gobierno ha ocultado absolutamente este asunto. Entonces, es el uso, digamos, conveniente de una
política global contra el terrorismo que tiende a banalizar la lucha justamente contra el terrorismo interno, en el caso de que ocurra, y este es un primer o un segundo acto en mucho tiempo de terrorismo interno, o trata de alguna manera de confundir también a la comunidad internacional y banalizar la lucha contra el terrorismo a nivel global. Hernán. Sí, a ver, entiendo el planteo. De hecho, pensaba cuando Elena comentaba lo del terrorismo y la Revolución Francesa y demás, ¿no? Pensaba, bueno, es que claro, el gobierno, eh, y a tu pregunta, Pedro, de si ha habido alguna vez una organización terrorista en los últimos 40 años, yo creo que el gobierno ha tenido el monopolio del terrorismo, ¿no? Es un terrorismo de Estado muy claro y siempre ha sido em, el único en la cuadra, ¿no? En realizar este tipo de acciones, porque en definitiva terror es infundir miedo y y uno de los elementos que se suelen utilizar para infundir miedo es generar incertidumbre, es detenerte cuando quiero, como quiero, donde quiero, ponerte donde yo quiera, no decirte por qué te detengo, o te mantengo retenido en una prisión. Y esto es una práctica que el gobierno cubano ha llevado a su máxima expresión. Por supuesto, luego largas condenas injustificadas y demás, pero esa cosa de no sé si lo que estoy haciendo está bien, así que por las dudas no lo hago más. Ese tipo de cosas son las que finalmente terminan infundiendo miedo, ¿no? Y creo que, para cerrar la idea, esta detención va en esa línea, ¿no? Esta detención y esta declaración de un PACU de ser organización terrorista va en esa línea. Va a cuál va a ser la próxima, qué, ¿qué habrá hecho? Algunos se preguntará qué habrá hecho un Pacu para caer en esa lista. Por eso Manuel decía al comienzo, bueno, está bueno que no discutamos que un Pacu, a ver, por supuesto que no hay que discutirlo. No le encontraron ningún arma, no le encontraron ninguna bomba, no asesinaron a nadie, no amenazaron a nadie siquiera. Eh, pero, mm, pero bueno, nada, es parte de las cosas a las que el gobierno cubano nos tiene acostumbrados. Tenemos que ir cerrando, así que me gustaría pedirle a Manuel quizás una reflexión de unos 2 minutos antes de despedirnos y lo mismo luego a Elena. Yo creo que es importante hablar sistemáticamente de cómo se comporta el gobierno, que todo el mundo lo sabe, cómo lo está haciendo, sobre todo últimamente, porque también hay un intento del gobierno de controlar la narrativa que va perdiendo. Y yo creo que eso es fundamental. Por lo tanto, el mensaje de mi lado va en la dirección de Europa. No crea lo que está diciendo el gobierno, porque hay una movida también para proponer a José Daniel Ferrer el premio Sájarov, y eso busca minar esa posibilidad. La comunidad internacional no escuche el gobierno cubano, la sociedad cubana escuche a las alternativas políticas y cívicas como el Consejo para la Transición Democrática, que tienen una propuesta estratégica de cambio para el país. No se dejen distraer. Ese es el mensaje. Elena. Mira, yo quiero decirte que esta declaración del gobierno es escandalosa. Te voy a decir por qué es escandalosa. Porque si hay alguien que sabe cuál es la naturaleza de los terroristas, es el gobierno cubano. El gobierno cubano ha asumido a terroristas dentro del país y conoce perfectamente su procedimiento, su manejo, sus objetivos y en fin. O sea que es una cosa tan burda que raya en el absurdo, ¿no? Y luego yo recalcar lo que dice Manuel. No crean nada de lo que dice este gobierno. Escúchenos a nosotros, escuchen al Consejo, que el Consejo es el que tiene el futuro del país en sus manos. ¿Por qué? Porque, como yo siempre digo, el ejército del Consejo es ciudadano, que es el protagonista, el ciudadano cubano es el protagonista de su historia y es quien tiene que marcar el futuro que quiere para su país. Y lo hará desde el Consejo de manera pacífica y buscando siempre la reconciliación y con los ojos puestos en el futuro y el bienestar de su nación.
Solo me queda dar las gracias a Manuel, a ti, Elena, y a Carlos Amel. Y reafirmando una cosa que hablábamos, que va dirigido contra el Consejo, esta medida de poner a la UNPACO como organización terrorista es la represión que ha aumentado en los últimos meses contra organizaciones y miembros del Consejo para la Transición. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Hernán. Me sumo al agradecimiento a Manuel, a Elena, a Carlos Amel y en este caso también a Pedro, que bastante golpeado ahí por un virus, de todas formas está al pie del micrófono, no ya de la cámara, para poder acompañarnos y acompañarme en el programa. Así que muchísimas gracias y como siempre, dejo hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.